Bienvenidos nerdos a un capítulo más de Nerds y no tan Nerds, nuestro 14º episodio, amigos. Sí, 14º ya. Ahí vamos, ¿qué tal? La verdad, creo que llegar a este episodio me tiene muy contento. Creo que siempre había sido, en lo personal, el sueño hacer este programa en específico, ¿no? Que va a estar dividido incluso en dos partes. Bueno, y después de la catarsis, ¿no? Que tuvimos en el anterior. En el anterior que fue sí, así con de, todo lo de... odiamos, de te Rise odiamos, of Disney, Skywalker. te odiamos. Toca Nintendo, hablar de una de las compañías de entretenimiento que más amamos aquí en The Nerds y no tan Nerds. Pero bueno, antes de empezar, vámonos con la realidad. Fallece Neil Peart, baterista de Rush. Uno de los más grandes bateristas del rock nos dejó después de una larga lucha contra el cáncer cerebral. Lamentamos mucho la pérdida de Neil. Nuestro más sentido pésame a su familia y a los integrantes de la banda, Geddy Lee y Alex Lifeson. Descansa en paz. Sin duda, una de las noticias más tristes en lo que va de este 2020. Joaquín Phoenix y Martin Sheen son arrestados en Washington. Tras participar en el Fine Drill Friday protest del viernes pasado, ambos actores más cientos de personas fueron arrestados por expresar su opinión acerca del cambio climático frente al Capitolio. Y mientras, nosotros nos quejamos porque en el súper ya no nos dan bolsas de plástico. Pokémon de la región de Teselia llegará a Pokémon GO. ¿Ya abrieron su aplicación en estos días? Porque Roggenrola, Tympole, Dwebble, Trubbish, Carablast, Joltik, Shelmet y muchos más están disponibles para ser atrapados. Además, la opción de evolucionar por medio de intercambio se habilita para Haunter, Machoke, Graveler, Kadabra, Boulder, Gurdur, Carablast y Shelmet. Los títulos a lanzarse para el nuevo Xbox serán retrocompatibles, o al menos eso asegura Matt Booty de Xbox Game Studios. La compañía intentará con esta movida tener una estrategia similar a la de los teléfonos móviles, en donde el hardware cambia a mayor velocidad sin afectar tanto al software. Todo bien, mientras cada consola no cueste arriba de los 25,000 pesos. ¿Cuánto vale Hollywood? 42.5 billones de dólares. Después de un 2019 lleno de grandes películas, el corte de caja es bastante jugoso para la industria fílmica norteamericana en toda la orbe. Solo en Estados Unidos se alcanzaron 11.4 billones de esta cifra. Los países que más contribuyeron a esta cifra fueron China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania, Rusia, México, España, Brasil e Italia. Pues ya estamos de regreso y ahora sí, arranquémonos con esta primera parte de este programa especial. Y pues, ¿de dónde viene Nintendo? ¿Qué es Nintendo? ¿De dónde nace, no? Nos ibas a dar un poco del trasfondo de Japón en Pues, esas épocas. exacto, es como un poquito de background en donde hay que entender cómo Nintendo, que muchos dicen, no, Nintendo, la empresa de videojuegos, pues que no fue de videojuegos a sus inicios. En 1889, cuando se funda, al final hacía cartas y después comenzó a hacer juguetes y después lo que lo conocemos hoy ahora. Pero, ¿en qué contexto histórico se funda Nintendo? Bueno, en 1820-1840 se da el boom de la revolución industrial, lo cual hizo cambios que literales, como antes de la revolución industrial o después, fueron cambios que han permeado esta era en definitiva. Y en esto, en 1854, Estados Unidos, por medio de Matthew Perry, el comodoro que llega a la isla para esta guerra que se da, obliga a Estados Unidos a abrir sus fronteras después de que el shogunato Tokugawa tuvo aproximadamente 250 años encerrado a Japón en sus fronteras. No tenían más que con holandeses y con portugueses. Ese es el marco histórico en el cual Nintendo en 1889 ¡pum!, sale a la luz y que después en 1903 ya se funda, ¿no? Real como Nintendo. Sí, bueno, como mencionabas, el 23 de septiembre, Fusajiro Yamauchi, fundador de la empresa, decide poner las bases en Tokio, de lo que posteriormente sería ya la compañía. Pero bueno, ¿qué significa? En Kioto. Sí, de hecho, es en Kioto donde creo que hasta nuestros días, no creo, sí, hasta todavía. nuestros días tiene su base en Kioto. ¿Qué significa Nintendo para todo esto? ¿Cuál es el significado de esta palabra? Nintendo, hay muchas dimes y diretes allá afuera de cuál sería el significado correcto. El que por consenso se ha determinado que podría ser el mejor es lanza tu suerte al cielo. Es como dejar todo lo que te sucede en manos del destino, que al final del día él se encargará de resolverlo, ¿no? Y creo que le ha venido muy bien a la compañía porque ha sufrido todos estos cambios,
altibajos, adaptaciones, y creo que es lo que la hace tan especial. Es una compañía que siempre está innovando, ¿no? Siempre está buscando qué más hacer para traernos entretenimiento en general a todos los fans. Después de esto, bueno, ya hablabas un poco de los inicios. La empresa nace como una compañía, una empresa elaboradora de cartas, de naipes, que en Japón específicamente se dedican a hacer las cartas Hanafuda. Las Hanafuda. Las famosas cartas Hanafuda. ¿Qué quieren decir cartas flor, no? Bueno, la traducción sería cartas flor, que es una especie de naipe japonés, y a partir de eso empieza todo, ¿no? Si se fijan, siempre ha estado inmiscuida en juegos, ¿no? En esta parte. Sí, de en la parte azar, lúdica, que al final del día, exactamente. o sea, también viene de este trasfondo de la parte de juguetes, ¿no? Claro. Eso es importante, ¿no? También, que eso viene un poquito más adelante, pero pues al final del día es importante hablar que viene de algo que es meramente de entretenimiento para niños, y también la importancia que le da, después ya platicaremos eso en la segunda parte, de la interacción de una consola de videojuegos para toda la familia, ¿no? Claro. Y esto tiene como una evolución que se va dando poco a poco. Los japoneses son muy buenos haciendo negocios y en general haciendo propiedades. Y esto se nota en 1959, ya después de todo este proceso de industrialización de las cartas, de elaboración masiva de las mismas. Y que era lo que te decía, que al final las cartas eran para exportarse, no eran Sí, para venta en no. Japón, y terminaron siendo un éxito en Japón. Exactamente, tanto así que en 1959 Disney le negocia la licencia con ellos para que se hicieran barajas de sus personajes, ¿no? Entonces ya desde ese momento se empieza a vislumbrar para dónde iría la empresa. ¿Qué pasa? ¿No? Tiene todo este boom de las cartas, esto va creciendo. Desafortunadamente, pues como en todas las industrias, pues empieza a haber competencia, suceden cosas en el mundo que hacen que la compañía empiece a diversificarse y a buscar, ¿no? Y incursionan desde poner cadenas de love hotels, que si las conocen o la han oído hablar de ellas, son muy famosos en Japón, que son hoteles pues Del para amor, ir del hoteles del amor. exactamente. Para hacer el dulce y tierno amor. Exactamente, desde eso hasta hacer una especie de maruchan de arroz instantáneo, que eso experimento no le salió muy bien. Y es hasta 1966 que llega una figura clave y de las muchas que tendrá Nintendo en su historia, ni más ni menos que Gunpei Yokoi. Él llega como un ingeniero que se encarga de darle mantenimiento a las máquinas, en ese entonces la industria de las cartas, pero se va dando cuenta el que sería el nieto de Yamauchi, Kishiro. ajá, que no solamente es bueno dándole mantenimiento a las máquinas, ¿no? Sino también él es muy buen ingeniero y crea varias cosas, y entre ellas una mano extensible, que con el tiempo se le denominaría la Ultra Hand, y es el primer juguete que lanza Nintendo como tal. Y a partir del lanzamiento de la Ultra Hand se da todo lo demás, ¿no? Empieza ya a fabricar otro tipo de juguetes, empieza a incursionar en la parte de juguetes electrónicos. Lanza la Nintendo Bingoon, que sería la precursora del Zapper actual que conocimos en el NES, que hablaremos más adelante de él, que son pistolas ópticas, ¿no? Que funcionan con luz y una interacción con las pantallas, y es una cosa técnica bastante interesante. O los Eleconga, ¿no? Los Eleconga eran unos bongos electrónicos programables con los que podías tocar y desarrollar X o Z ritmos, y a partir de eso pues crear música. Posteriormente esta parte de las pantallas de luz la explotan un poco más con la parte de las arcades ya en estas salas de juego más lúdicas, y a partir de ahí empiezan a ver de qué formas pueden ir expandiendo la parte electrónica de todo esto, ¿no? Entonces empiezan a surgir ya las consolas como tal. Ellos trabajan muy de la mano con Magnavox en la producción del Magnavox Odyssey, que no es otra cosa que una pequeña computadora personal. Para esta misma elaboran la primera pistola que viene con esta misma computadora, y con ella empiezan
estos experimentos, ¿no? Posteriormente toman ellos todo el derecho de distribución de la Magnavox Odyssey en Japón y ya de aquí se empieza a desprender, ¿no? Empieza a convertirse en esta gran empresa productora de entretenimiento electrónico. Lanzan algunas maquinitas, no sé si la recuerdan, esta maquinita de béisbol que funcionaba con LEDs. Claro. Hay una versión de Nintendo con las que empiezan también a darse vuelo allá en tierras niponas. Y bueno, pues ya prácticamente esta sería como la primer parte de cómo se desarrolla Nintendo, para todo lo que significaría posteriormente pues ya el desarrollo y esto de las llega consolas. hasta el año 1975, ¿no? Que es un año yo creo crucial en esa década, porque a partir de ahí empiezan a pasar una serie de cosas, ¿no? También a nivel de entretenimiento. O sea, en esa misma, después de esos años llega Star Wars al cine, empieza a pasar ciertas cosas con Atari también unos años después. O sea, empieza la industria del gaming a crearse a partir sentar las bases. A sentar las bases de lo que iba a ser en la década de los 80 toda la industria del gaming, ¿no? Y es muy importante darle ese reconocimiento como tal a Nintendo, porque pues parte de una industria lúdica. Todavía ni siquiera llegaban las famosas Arcadias, eso ya fue después. Sí. Y las Arcadias justo los 80, ¿no? Lo que hacían, Más o menos. Sí, más o menos alrededor de los 80 Bueno, cuando entran las Arcadias. Las máquinas de pinball que existían desde hace Sí, años claro, atrás, pero al final del día las Arcadias era esta parte en la que sí ibas con tus amigos o con tus hermanos. En el caso de México ibas a la farmacia o a la papelería y ahí te dabas tus trotes de Street Fighter, de Ken contra Ryu. Pero eso ya fue muchos años después. Los que podías truquear con el ganchito. También. y que al final del día no hay que olvidar algo. O sea, esas Arcadias lo único que eran era una televisión con una consola de videojuegos abajo, que era una computadora. ¿Y qué títulos había, no? O sea, digo, de todo. Digo, no nada más Nintendo, pero había Mortal Kombat. Sí, los primeros, el Street Fighter 1 en Sega 64 tuvo mucho que ver en esa época también. Por eso Nintendo siempre estaba así como muy de... Sí, que también Sega, compañía japonesa, empiezan... Bueno, posteriormente ya se desarrolla la guerra de las consolas, que lo veremos en el siguiente episodio, ¿no? Pero bueno, como para cerrar esta primera parte me gustaría mencionar los genios que empiezan a surgir a partir de ese momento, ¿no? No lo podemos dejar de lado al gran Shigeru Miyamoto, que empieza como desarrollador de juegos en Nintendo, de estos primeros intentos de desarrollo en 8 bits, y a partir de ahí pues surge Mario, que es la franquicia más exitosa de la compañía. También tenemos a Eiji Aonuma, el que actualmente es productor de la mayoría de los juegos de Zelda, que también todos empiezan haciendo estos pequeños pininos que posteriormente los catapultan a ser grandes personalidades, ¿no? El mismo Gunpei Yokoi, que vamos a ver un poco de su desarrollo en el siguiente capítulo. Pues bueno, que tenemos algo más para... Pues no, nada más recordar parte. También que aparte otro gran legado de esta parte es lo que vendría después en la década de los 80s con la música de los videojuegos, gracias a grandes como Nobuo Uematsu, que fue el que hizo la música de los Final Fantasies hasta el Super NES, hasta el SNES, y después obviamente se concatenó a todo lo que después terminó siendo Squaresoft, y después ahora es Square Enix. Pero es importante también mencionar como la parte del tímpano, que la música también en ese segundo episodio lo trastocaremos un poquito más y tendremos una mayor incidencia al hablar de ese tema. Sí, la música de 8 bits, ¿no? La música de 8 bits. Y yo lo que rescataría al final es perdón, es ese paso que da Nintendo de vender cartas, después vender juegos, porque hacía pistas como varios que lo hacen ahorita, ¿no? Hot Wheels, Mattel, todo, o sea, hizo muchísimos juguetes. Y muchos de esos juguetes, si bien se quedaron en Japón, otros eran para Occidente, porque al final también empezaron a abrir en Nueva York, en Alemania y demás, que ya lo veremos, pero yo creo que sí, realmente Nintendo se enfocó en algo muy bueno que fue entretenimiento, pero no dejó que las eras, entre comillas, no dejó que las eras lo vencieran, ¿no? Digo, al final, el ejemplo de Sega, ¿no? Que Sega pues se termina muriendo como desarrollador de consolas. Sega murió por el PlayStation 2. Sí, pero bueno, eso será tema de otro programa.
Pero bueno, déjenos sus comentarios aquí abajo. Ya saben, síganos en redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y recuerden compartir nuestros episodios y darnos sus opiniones aquí abajito. Denle a la campanita en todos para recibir las notificaciones y seguir viendo los contenidos y los siguientes episodios. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. La subasta, esto es subasta, ¿no? No, ni de loco Esto es patrimonio de la humanidad.